Y ahora sí. Muy bien. No sé si me escuchas bien, ¿no? Porque, Sí, bueno, sí, recién estoy configurando el computador, entonces. sí, de hecho, ahora que lo mencionas, claro, yo estoy acá, estaba yo un poco lejos del computador. Sí, yo te escucho bien esta semana, en esta ocasión. Ya, perfecto. Ah, mira, ahí está el Carlos, ya que esta cuestión, ahí sí. Hola, Carlos, Hola, bienvenido. ¿cómo están? Estoy Muy aquí bien, con gracias. Hola. un acompañante. Sí, Un acompañante. qué pequeñito tu acompañante, Sí. pequeño hobbit. Sí, dijo que quería saber cómo era la clase, así que va a estar aquí de oyente. ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tienes tú? 7. Tiene 7. 7, chiquitito. Pero bueno, así comienza desde pequeño explorando este tipo de creaciones de mundos de fantasía. De todas maneras. Sí le expliqué un poquito en qué consistía, así que él quiso estar. Mm, claro, ahí, mira, vamos a recibir ahí feedback de un niño. Sería la primera vez que alguien tan pequeño escucha un taller de esta índole. Este taller, por ejemplo, en los alumnos más pequeños que he tenido yo, bueno, igual fueron, creo que eran como de octavo básico. No me acuerdo qué edad se tiene cuando se está en octavo básico. Como 13, más o menos. Aproximadamente, sí. ¿Octavo? Claro, ese es como Octavo. 12 años. el más pequeño. 12, 13. Claro, y nunca había estado un niño tan pequeño como tú. De Fabi es de octavo, ¿no? El Fabi no se va a conectar hoy día porque tenía un problema de salud la abuelita. Sí, pero el Fabi está de octavo, ¿no? El Fabi, no, pues el Fabi va en un curso más pequeño. No, sí, porque el Fabi tiene 13 años, pues. Sí, por eso preguntaba. Sí, Claro, creo que sí. Sí, de hecho, eso fue como más o menos como la edad que calculé yo como edades para participantes del taller por experiencia, como ese margen de edades. Y participantes, lo más viejo que he tenido, la verdad es que no me acuerdo. Y una vez fue un caballero igual así como más mayor a un taller que hice en la biblioteca. Y si bien no captaba mucho lo que estábamos hablando, igual le gustó harto. Hizo como su propia lectura, en cierta forma, de las posibilidades. Igual en el fondo eso es como una gracia de estos talleres, porque cada quien, a fin de cuentas, hace como su propia eh, lectura, utilización y todo. Bueno, ahí ven, estoy guardando esto en YouTube, por si acaso, para que no se asusten, no hay nadie mirándonos o invitado a vernos, simplemente es para poder dejarlo registrado en YouTube. Ok, vamos a quedar en YouTube, ¿viste? En un video en YouTube. Sí, famoso. Vamos ahí. Eh, Estaba viendo acá en el StreamYard para que ustedes me avisen, por ejemplo, cuando ustedes ingresan, esta cuestión a mí no me avisa, no hace como otras cuestiones que hacen como pip, no, hasta no me avisa cuando ustedes entran, entonces por eso no los había visto inmediatamente con Milenko, con Carlos. Entonces, por ejemplo, si es que entra la maca, que debería llegar en algún momento, creo, me avisan como para incorporarla, ¿ya? Porque cuando están ahí, ustedes como son invitados, no deben ver la pantalla igual que yo, ¿ya? Pero cuando entra alguien, si ustedes lo ven, ¿ustedes ven la parte de abajo o no? O por ejemplo, que sale, Sale una parte de espera donde ¿ya? salen las personas que están como ahí Eso. esperando para poder entrar al programa. Claro, en la parte de espera, claro, ahí mientras están en la parte de espera, si es que alguien habla, no se escucha, por si acaso. Ok. Así que eso. Bueno, ha pasado harto tiempo desde que hicimos el último taller, la última sesión, así que 2 semanas, ¿o no? Un poco sí, más. y la última vez estuvo solo Milenka, si es que no me equivoco. Y estuvo Mm. el chiquitito, no me acuerdo cómo se llama. Ya, Fabi. Fabi. estuvo Milenka y Fabián, sí, ya, es la última vez. Así que vamos a tener que en algún momento hoy día hacer como así como resumen, así como en las series de previamente, en capítulos anteriores, y ver más o menos lo que se avanzó. Pero bueno, hoy día, como yo les había mencionado, quería tratar como un tema especial que era el asunto de la creación de personajes, que igual es como algo súper arquetípico de la creación de mundos, pero enfocarlo más
en que los personajes tengan personalidad, tengan como una cierta profundidad. Entonces, yo les había contado anteriormente mi experiencia con estos talleres de creación de mundos, en los cuales en un principio yo me centraba más como en la creación macro, y después me comencé a dar cuenta que en realidad a la mayoría de los participantes les engancha, o digamos, les enganchaba más el tema de explorar una ambientación desde un personaje, o sea, digamos, una experiencia como más cercana a un juego de rol, o dependiendo de los paradigmas de cada quien de los parámetros, como más cercana como a un videojuego, una cosa así, o sea, como ir siguiendo a un personaje puntualmente. Entonces es importante que esos personajes no sean personajes planos, o sea, que no sea solamente como el puro estereotipo, sino que ese personaje tenga un cierto trasfondo. Y lo que vamos a hacer hoy día es la creación de personajes que tienen objetivos, ¿ya? Eso es algo muy importante, que tengan objetivos, que tengan personalidad y que tengan vivencia. Y en base a eso ya tenemos personajes ahí como más completos para poder utilizar. Eh, Como punto de referencia, yo estoy siempre utilizando varios manuales de juegos de rol, en especial, para que ustedes tengan una idea, son juegos de rol que fueron creados con el objetivo de jugar rol en solitario, que igual es una cosa que se puso de moda, especialmente ahora en tiempo de pandemia. En estos años de pandemia, como muchas veces los grupos de rol no se podían reunir presencialmente en una casa, surgió esta idea como de sacar manuales como especialmente orientados para jugar en solitario. Y ahí salen muchas veces como herramientas de creación de personajes, en el sentido de que la gracia cuando uno está jugando solo es también sorprenderse, es como encontrarse con cosas novedosas que uno no esperaría, y cuando uno está jugando ahí, jugando dados, tablas y todo, la verdad es que se dan varias instancias en las cuales uno siente que la historia se va creando por sí sola. Por una parte está el jugador, como lo vamos a decir, el jugador que juega en solitario, que es a la vez como máster y jugador. Y por otra parte está el factor del azar, el factor de que son los dados, las tablas, o otros manuales ocupan cartas, ya sean cartas como baraja inglesa, española, o incluso algunos juegos tienen cartas como creadas especialmente para ese juego, sin que el juego deje de ser un juego narrativo, o sea, sin que pase a ser como otro tipo de juego, sino que siendo un juego narrativo se ocupan estas herramientas. Entonces, la idea es que hoy día creemos personajes utilizando estas herramientas, o sea que las tablas nos van a dar como ciertas características del personaje, pero que obviamente seamos nosotros quienes unamos esos puntos y le creemos un trasfondo, le creemos una historia. ¿Ya? Y vamos a seguir ocupando, digamos, como el mismo marco de ambientación que serían los Reinos Olvidados, que es este mundo de fantasía medieval que hemos estado utilizando, y lo vamos a utilizar durante el arco narrativo. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, consulta, sugerencia de hacia dónde enfocar el tema hoy día. Si las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy están en el Drive o en la carpeta más bien de donde está todo ese material. Buena pregunta, sí. Ahí voy a tener que revisar si es que está todo ahí, pero me parece que sí, me parece, porque igual ahí tengo como varias carpetas yo relacionadas, bueno, muchas carpetas como se podrán imaginar relacionadas con rol y cosas afines, así que no me acuerdo exactamente si está, pero me parece que sí, ahí después lo voy a revisar. Entonces, igual como la idea es que, como para que esto realmente sirva como taller, que ustedes tengan como varias herramientas de conceptos de juegos y todo. Eh, Habitualmente lo que más hemos utilizado, para que lo recuerden, son las tablas de Mythic, ¿ya? Que esas están ahí, por ejemplo, en Trello, ahí están los resúmenes de las tablas de Mythic en plural. Pero hoy día puntualmente voy a utilizar otro juego, otra herramienta, que es un juego que se llama Scarlet Heroes, o sea, sería como los héroes escarlata, que es un manual de rol de ambientación medieval, con la diferencia es que tira un poco más como hacia medioevo oriental, así como de alta fantasía, pero hace como más guiños así como para el mundo
para el mundo quizá como de samuráis, como ese tipo de cosas, aunque con criaturas así de fantásticas. No sé si es que Carlos, ahí estás viendo tú la carpeta de Google Drive, déjame buscar a mí para ver si está... Tengo abierta la de Google Drive y también abrí Trello, porque como comentaste que también había una que estaba en Trello. Claro, en Trello están las tablas de Music que en el fondo es lo que hemos utilizado. Y en Gremio de Aventurero, Scarlet Heroes, ya, ahí no está Scarlet Heroes, pero se los puedo compartir. Voy a cerrar el archivo, lo voy a copiar y lo voy a pegar al tiro. Con la magia de la tecnología esto queda actualizado en el momento. Entonces lo vamos a abrir aquí, copiar ruta. Pero me lo abrí, espera. Tengo acá la carpetita de rol de juegos que estoy utilizando actualmente. Vamos a buscar entonces acá el juego. Bueno, les cuento un poco este manual. Yo siempre como que por decirlo de alguna forma, los testeo antes de explicárselo a otras personas y todo, y veo qué tal funcionan. Y me ha gustado mucho algunas cosas de este juego de rol. Especialmente como para eso, como de crear historias en solitario, crear personajes, crear trama. Y es como esa sensación de que la historia se va generando de manera como muy fluida, muy holgada, sin necesidad como de tener que así como esforzarse mucho por crear las situaciones, sino que más que nada el juego uno le va tirando chispazos y después uno simplemente va improvisando ideas en relación a las chispas que uno que le va sugiriendo el manual. Entonces ahí lo copié en la carpeta, se debe demorar unos cuantos segundos en actualizarse, en subirse, y lo voy a tener abierto para poder verlo, tenerlo a mano. Ahí lo estoy abriendo. Entonces, la idea de hoy día es que creemos unos cuantos personajes, que obviamente después los vamos a incluir en la historia principal y todo, pero que vayan viendo ciertas aplicaciones que tiene este tipo de creación tanto de aliados como enemigos y todo eso. Y de hecho a mí me gusta muchas veces cuando el mismo juego te dice cuál es la relación entre los personajes. O sea, ni siquiera uno tiene que a veces que inventarse ese tipo de nexos de vínculo. Para quienes puedan, ahí abrir el PDF, digamos quienes lo puedan tener como en una ventanita aparte, estaría yo en la página 117, que es una página que comienza con reacciones, y es una tabla en la cual se tiran 2 dados de 6 caras. Por si acaso lo quieren ver ahora conmigo, sea en simultáneo, o si no, no importa, lo ven en diferido. Sí, no me estaría cargando a mí. No sé si será mi internet. Ya, no, a veces se demora un poco en subírselo. Aquí no, aquí aparece. Claro, entonces abren el PDF. Yo los invito a que después lo lean con calma. O sea, me refiero, obviamente, si quieren, si pueden, lo leen completo. Pero acá en el taller, más que nada, vamos a estar usando las páginas del capítulo que hace referencia a rol en solitario. Entonces, este sistema, al igual que muchos sistemas de esta línea, lo que me gusta es que son súper sencillos como de entender, o sea, no requieren como mucha explicación, y que son juegos apilables también. Eso igual es un concepto que me gustaría que ustedes se lleven de estos talleres, de estas actividades de los días miércoles, es que son juegos que uno puede ir apilando entre sí. Por ejemplo, uno puede jugar a Mythic y a Scarlet Hero y a Microscope, o sea, uno puede jugar esos 3 juegos a la vez.
que es una cosa bien particular, una cosa que no se da, por ejemplo, no sé, pues con un juego de mesa o con un trading card game, que tú, por ejemplo, si vas a jugar Pokémon, juegas Pokémon, trading card game, si juegas Yu-Gi-Oh, juegas Yu-Gi-Oh, pero no son juegos que te van a permitir mezclarlos de alguna forma. O al menos no están pensados en eso. Lo mismo, no sé, con un juego de mesa, claro, uno podría hackearlo, uno podría inventarle reglas caseras, pero el juego, esos juegos, digamos, no se prestan tanto para eso. En cambio acá es súper habitual, es súper factible tomar una tabla de un juego, tomar otra tabla de otro juego, tomar una regla de aquí, tomar una mecánica de creación de allá, y uno se arma al final de cuentas su propia como máquina de creación de mundo. Así que este libro, por ejemplo, yo lo ocupo harto como para crear historias, así como por gusto, así como, yo siempre lo explico así como, es como a quien le gusta leer sus libros, que es una actividad, no sé, en solitario, es una actividad recreativa, o como a quien le gusta ver una serie, a mí me gusta crear historias así, ocupando este tipo de manuales. Y es entretenido y no es tan cansador, por ejemplo, haciendo como un paralelo. Entre hacer este juego de rol en solitario y escribir un libro, por lo menos yo que he intentado escribir es más cansador, porque como que estás, no sé, estrujando la mente constantemente, así como que todas las ideas salen de uno, en cambio aquí no, aquí es como que hay un pimponeo. Así que vamos a hacer las primeras tiradas de dados. Ahí que vamos a ver, en dadiños está Milenka, así que Milenka, podrías tirar ahí, por favor, un dado de 100 caras, y eso nos va a dar la primera tabla, que es un hecho memorable. De nuevo con lo mismo, pero era el de 2 dados, ¿o no? ¿El de 100? Exacto, sí, sí. Ya. Voy a tener siempre a mano acá el traductor. Esto es como un comentario un poco al margen. Este libro igual me ha sorprendido porque hay muchas palabras en inglés que no conocía. En las descripciones ahí que salen abajo hay muchas palabras que no conozco y a veces son como, ¿cómo se dice? Como cuando son como modismos, como cosas así como que no tienen una traducción fácil, me ha tocado en algunas páginas. Ya, tenemos entonces ahí 66 en la tirada de Milenka. Vamos a ver entonces en la tabla que está más a la izquierda, ¿cierto? La que dice es un rasgo memorable. 66 nos da, tarán, está de acá, numerosos piercing. Tenemos un personaje entonces ya con numerosos piercing. De hecho, esto lo voy a ir anotando acá acá en tramas y notas de Luror. Mientras tanto, vamos a anotar acá personaje 1. Y voy a anotar acá entonces, dentro de personaje 1, ustedes pueden ver, lo primero es que tiene numerosos piercing. Entonces, eso igual, por ejemplo, es algo interesante, porque a mí no se me habría ocurrido, dentro de este contexto de nuestro mundo medieval, un personaje que tuviese numerosos piercing. Entonces ya va despertando un poco la imaginación. Entonces, siguiente tirada, se la doy a Carlos, para que veamos qué nos da Dadiños. 62. Ahora estaríamos tirando, obviamente, en la tabla de al medio, que es la referente a temperamento. De hecho, ruling no me acuerdo cómo se traducía. Vamos a ver acá. Ah, ya, como decisión, ya, decisión, en ese sentido. Sería como temperamento dominante, como creo que sería como la traducción. A no ser que si ustedes tienen hay otra traducción como más precisa, pero en el fondo es como eso, como el temperamento. 62 sería, aquí dice merciful. Ven que aquí por lo aprendemos inglés. ¿Cómo, qué era 62? Merciful. Merciful. Sí, que es misericordioso. ¿Cómo? Misericordioso. Misericordioso, ya. Sí. Esa es otra faceta. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba a ofrecer como en los talleres en colegios, en universidades, estos talleres de creación de mundo,
en realidad, si se fijan, uno con este tipo de actividades aprende de diferentes cosas. Por ejemplo, también está como el tema de manejo de vocabulario, que se ocupan como muchas palabras, muchos conceptos. Y entonces tenemos un personaje con numerosos piercing, que es misericordioso, y queda la otra tabla, que es la tabla de más a la derecha, que igual es una tabla que yo encuentro súper interesante, a mí me ha dado como muy buenos resultados, que es como, lo traduzco como un deseo inmediato, es como eso, como un objetivo personal a corto plazo. Ahí voy a tirar yo en dadiños, voy a hacer la tirada yo de 100. Oh, me ha salido por números ahí súper cercano, me salió Con 6. 61. Sí, sí, hay un tema ahí. Dice, helping a relative. Voy a copiar este término, lo voy a buscar acá en el Google Translate. Y es, mira, achuta, aquí específico, ayudando a un pariente. Ya. Entonces vamos a anotar acá que ese sería como el deseo o el acontecimiento reciente. Ayudando a un pariente, numerosos piercing, misericordioso y ayudando a un pariente. Entonces, en el fondo, imagínense ustedes están ahí en solitario, así, con su cuaderno, su hoja, el PDF, hacen unas cuantas tiradas de dados, si que tienen los dados en físico, hacen las tiradas de los daditos, ¿cierto? Y les sale este personaje. Entonces, la idea es como unir esos puntos y ver qué se imaginan, ¿ya? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué trasfondo se lo imaginan? ¿Qué trasfondo podría tener? ¿Qué más características de personalidad podrían tener? Y en este momento, obviamente, la idea es que lo vayamos creando grupalmente y más que nada que lo vayan creando entre ustedes dos y yo los vaya guiando. Así que vayan dándome ideas. Por ejemplo, este personaje sería hombre, sería mujer, sería joven, sería viejo. O sea, a mí lo ¿Tienen? que se me vino a la mente con las tiradas que hicimos fue como que, bueno, no se me imagina un sexo en particular, sino que es un orco o una orco que trata de restaurar el sentido del honor que le fue arrebatado a un familiar. Y eso es como lo que le está motivando a embarcarse en una aventura. Ok, entonces le ponemos raza al personaje. Aquí voy anotando yo, hacer las cosas que ustedes me digan, y les vamos a poniendo, entonces sería un orco como con sentido del honor. Voy a anotarlo así. ¿Qué más? ¿Qué más podrían imaginarse de este personaje? Yo me había imaginado que era un personaje que podría quedar dentro del estereotipo de un errante, y me calza también con el tema del orco que tiene como buenos sentimientos, porque podría ser tal vez un orco que tuvo una pérdida traumática tal vez de familia, y que de alguna manera le hizo apartarse tal vez de su tribu, de su pueblo, y tener valores diferentes, pues a lo mejor ser misericordioso y tener una forma de vida errante, como viajero, tal vez en búsqueda de ciertos objetivos que tienen más que ver a lo mejor tal vez con su moral, con sus principios tal vez. Me parece. Vamos a poner entonces ahí ese agregado. Objetivos relativos a sus principios. Ya, entonces ahí, por ejemplo, si se fijan, tenemos ya un personaje eh, que deja de ser como genérico. O sea, no es como el orco número 1000, no es como así como un orco más dentro del ejército de Sauron o del villano de su turno, sino que ya es un personaje que, si se fijan, es un personaje que sería interesante seguir su historia, porque tenemos un aspecto físico de él, tenemos un aspecto de su personalidad, tenemos algo que el personaje está haciendo, un acontecimiento, y tenemos como características que lo definen, características como podríamos decir únicas. Entonces, eso ya da una profundidad. Entonces, esto mismo yo lo ocuparía tanto como para escribir un relato, lo ocuparía para un juego de rol, si tengo que crear un personaje, si tengo que improvisar un personaje, ocuparía este tipo de sistema, en el cual yo voy viendo en el fondo
cuáles son los objetivos del personaje, pero objetivos como, por decirlo de alguna forma, como más humanos. No objetivos como tan, no sé, como tan genéricos, así como de ir a tal parte, o objetivos como de conseguir no sé, objeto como una espada, o cosas así como de poder, sino que cosas que te dicen la personalidad. Eso igual es algo que encuentro interesante. Entonces, tenemos ya a nuestro orco. ¿Sería orco o orca? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Sería joven, Yo diría que viejo? tendríamos que tirar un dado para eso, porque yo la verdad es que todavía no tengo pensado si va a ser hombre o Ya, mujer. ya. Voy a tirar un dado que sea eh, como para responder a la pregunta. Entonces, ya, voy a preguntar, Claro, uno para hombre, dos para mujer. claro, algo así. Sería un dado de dos caras. Voy a preguntar en su media O forma. par hombre, impar mujer, podría ser. Claro, Ajá, claro, sería también puede más ser. fácil, sí. Claro, ahí tendríamos impar, sería mujer. Sería una orca. Ya. Así que, igual eso también es como más curioso, más extraño en el mundo de la narrativa. Bueno, yo tengo una referencia a una orca errante en un juego que es bastante conocido, que es World of Warcraft. No Ya, sé si alguien ahí. vio la película World of Warcraft, Porque claro, del en el mundo. WoW En se la película. profundiza más en los orcos, pues los orcos son como, son una raza Criaturas jugable. más honorables, claro. Claro. Garona Claro, no creo que es se como llamaba ese monstruo. Claro, la semi-orco. Ujú, sí. Así que hablando de nombres, vamos a inventarle un nombre, como siempre, así aquí ocupando como hartos recursos en cada sesión. Voy a ocupar el Fantasy Name Generator. Fantasy Name Generator. Mira, me salen ahí como nombres malignos. No le voy a poner un nombre maligno. No la voy a marcar ahí. Ya, ok, acá salen Encontré en por raza Pinterest una foto bastante interesante de una orca. de una orca. Ya, genial. Podría ser, sí, podría ser esa la imagen. La voy a mandar al grupo. Vamos a Ok. ver, acá tengo entonces si salen nombres para half orc, para medios orcos. Ahí tenemos nombres como para orcos, sí. Acá, vamos a ver. Nombres de Me mujer. gusta, me gustó mucho la imagen, está bien interesante. Ya, entonces, mira, aquí yo les voy a. Este también es un sistema que uso yo como para. En los talleres. Yo les voy a poner acá en el chat tres nombres, que se supone son tres nombres como de orca mujer. No sé por qué me los pone con minúscula el primer nombre, se supone que es con mayúscula. Y la idea es que ustedes elijan uno para este personaje. Pues espérate, voy a tener que copiarlos diferentes porque no se cacha con dónde comienza uno y dónde comienza otro. Lo voy a copiar de nuevo. Eh, Ahí iría, esa sería como opción uno. Tau. Esto sería opción, son así como nombre con apellido, así como. Y opción 3. ¿Cuál les suena más para el personaje? Mientras tanto, yo voy a ver la imagen la imagen de referencia. Ajá, ajá. Ahí tenemos ahí y con su tatuaje rúnico y tiene una daga, ya, y tiene un arco. Bueno, ahí está el aspecto como de errante, de que viaja, tiene que saber defenderse. ¿Cómo se llamaría entonces este personaje? ¿Qué significa Marauder? No sé si significará. No, si tiene que significar algo. Por el contexto, son como nombres con significado. Significa merodeadora. Ese está interesante, ¿eh? Bim, ojo merodeador, una cosa así, ¿o no? Claro, ya. Ya, ese va a ser entonces este personaje. Lo voy a guardar Igual me gusta, acá. quizás, bueno, yo soy muy fan de los nombres de orcos con apóstrofe. Entonces quizás ponerle una mezcla de Bim y agarrar el que está adelante, Bimshe, con la apóstrofe en el Ya. medio. No sé si les parece. Como bin, Suena bien. guión, Lo- che.
No, con No, la apóstrofe. apóstrofe che, ya. Vinche, me gusta. Mm. Ahí lo escribí. Sí, hay pinche, ojo merodeador. Lo voy a poner en español para este caso, creo que queda más claro después. Así que ahí rápidamente, si se fijan, tenemos ya un personaje, digamos, del cual sea atractivo seguir su historia. Y otra cosa que también yo suelo hacer, que he aprendido, es que en estas situaciones en las cuales, por ejemplo, genero nombres aleatorios, elijo uno, los otros nombres que no elijo, los guardo para después. Entonces, por ejemplo, aquí voy a guardar estos nombres, los voy a guardar en la misma notita del personaje. Entonces, más adelante, cuando uno esté releyendo y todo, va a salir esos otros nombres que quedaron, entre comillas, como descartados en este momento, como para usarlos en futuros personajes que probablemente estén relacionados, que pueden ser, no sé, la hermana, la mamá, la hija. O sea, que quedaría ahí ese como Daug de Vivid, y podría ser mismo Che, con otra palabra, de Mad, o sea, como la loca. Eso queda ahí como para futuros personajes. Eso también es una técnica de creación de mundos, porque, claro, crear un mundo de fantasía es con mucha pega, mucho esfuerzo, entonces una clave para no aburrirse en el proceso, para no dejarlo después botado, es que las cosas que uno no, las ideas, nombres, lugares, personajes, todo eso, que uno no vaya utilizando en el momento, en vez de simplemente que queden descartados o que queden olvidados ahí en un cuaderno, uno no las anota y después más adelante las vuelve a encontrar. Yo, por ejemplo, el sistema que hacía mucho, como para evitar eso justamente, como que queda anotado en una hoja, así dentro de un medio párrafo, porque entonces uno no lo va a encontrar fácilmente, es que me anotaba las cosas en tarjetas. Me compré en el supermercado tarjetas de presentación, o sea, eran como tarjetas en blanco de presentación, como para que después uno imprimiese. Entonces vienen hartas tarjetas y yo me compré unas que son de color verde, porque en ese entonces me gustaba el color verde así como verde claro. Entonces me compré esas tarjetas y ahí anotaba principalmente personajes. Y también a veces anotaba como acontecimientos de las tramas. Entonces, cuando yo estaba creando alguna cosa y de repente se me ocurría una idea, y lo notaba en esas tarjetas, entonces la gracia es que tiempo después, ahí, no sé, meses, incluso años después, uno va a su masito, a su baraja, creada por uno mismo, uno pesca unas cartas al azar, una, dos, tres cartas al azar, y inmediatamente vienen un montón de ideas, porque son cosas que uno ha creado en algún momento. Entonces, también, aparte de la información que salga ahí, de los apuntes que uno haya tomado, es como cierta connotación emocional que van a tener esos personajes. Es como que, por ejemplo, no sé, un año después ustedes entran a Trello, empiezan a mirar y se encuentran a Bimche Ojo Merodeador. Es como, ah, ¿cierto? Como una cosa así como, ah, me acuerdo cuando la criábamos y todo, y las características, ah, que tenía piercing. Entonces es como eso. Y después abajo van a ver otros nombres que no se usaron hoy día y que después quizá en ese momento digan, ah, podría ser ese otro personaje, y empieza uno a trazar líneas, a trazar vínculos. Que eso también lo vamos a hacer, que es como unir los personajes entre sí. Vamos con otro personaje, entonces ahí para que Milenka haga la primera tirada de 100, Ya. la que nos da el rasgo memorable. 47. 40, 47, sí, 47 ahí, voy a limpiar mi dado. 47, y eso entonces en la tabla, que es la tabla de rasgo memorable, estaría acá. Vamos a ver, no tengo idea qué significa eso, así que lo voy a traducir. A veces me han salido cosas muy difíciles de traducir. No, pues esto es algo objetivo. Joyas llamativas. Entonces vamos a poner acá que nuestro personaje 2, el personaje 2 de hoy día, vamos a anotarlo acá, personaje 2 tiene joyas llamativas.
Ahí vamos con la tirada de Carlos en la tabla del medio. Nos vamos haciendo así como ordenadito. 5-5. 5-5. Ya, entonces eso nos da loyal. Eso es como real, si no me equivoco. Leal, claro, sería como leal, fiel, ese tipo de atributos. Ya, entonces tenemos un personaje con joyas llamativas y que es leal. Y ahora nos faltaría el aspecto final que ya nos enmarca mucho más el personaje, que sería el deseo inmediato. Ese lo voy a tirar yo ahora. Ahí con porcentual tenemos 19. Entonces en la tabla 19 queda acá entre el 17 y el 20. Y vamos a traducir qué quiere decir esto. Colectar. ¿Colectar qué cosa? Cobrar un soborno. Ya. Ahí nos tira también como Oh, para me cierto huele demasiado tipo. noble. ¿Cómo? Me huele demasiado un personaje noble. Claramente, claramente. Que eso les hace, pues, si se fijan, aquí ya nos tira a un cierto tipo de trama. Así como la horca nos tiraba como para un cierto tipo de trama, así como, bueno, en terreno, viajar, ¿cierto? Explorar. Y acá nos tira como obviamente para una trama como de intriga palaciega, de corte, soborno, ese tipo de cosas. Pero ojo, es un personaje leal. Bueno, Leal, pero pero espérate, dice cobrar un ¿leal a soborno. qué? Pero es sobornable. Leal a sí mismo, Leal a su familia, tal Leal vez, al dinero. a su casa. a su casa nobiliaria. Voy a hacer acá la tirada entonces para definir si es que es hombre par o mujer impar. Tendríamos otra mujer. Así que ustedes me cuentan quién es esta mujer noble con joyas, de qué raza proviene, algún otro rasgo, o sea, que tenga ella, físico, no sé, personalidad. Yo me imagino una mujer de edad madura, eh, de una, obviamente, situación económica muy acomodada, y me imagino que pudiera ser alguien ligada al mundo de las cortes, tal vez, como una legisladora o una tal vez encargada de arcas de finanzas de una ciudad, y me imagino que es humana. Me imagino que es humana y que eh, físicamente a lo mejor no tiene atributos, pero sí intelectualmente es una persona muy audaz y que tiene la capacidad a lo mejor de controlar situaciones políticas. Ya, ahí tomé entonces nota. Ya sabemos entonces ahora que es noble, que es humana, que es de edad madura, y su cargo sería como legisladora encargada de finanzas. Ahí tenemos como el personaje ahí como redondito. Entonces, ahí yo creo que a Milenka le quedaría como un poco más quizá como la descripción física quizá, no sé, pelo, apariencia, piel, vestimentas, vestidos, ¿cómo sería este personaje? O algún escudo nobiliario que podría tener, Uy, a ver. No sé, se me lo que se te ocurre ocurra. como, no sé, como que es una mujer que busca siempre llamar la atención, entonces anda siempre con colores los más vivos posible, siempre como presumiendo que tiene dinero y cosas así. Como que onda, que quizás en algún momento de su vida pasó penurias y ahora que está como en un buen estatus, busca conservarlos y aumentar también como su propio, tanto ego como estatus. Y con respecto a la historia, siendo alguien audaz y controladora, se me ocurre que puede haber descubierto algo de algún noble y quiere sobornar noble para poder ayudar a su propia familia a conseguir como un cargo nobiliario, haciendo casar a su hija con uno de estos nobles, aprovechando esta acción que tiene.
O sea, digamos, estaría como siendo como una extorsión, creo que se dice. O sea, como que ella está Claro, pidiendo plata a cambio de guardar una información. claro, es como una información muy comprometedora, pero está haciendo su familia, porque, o sea, como que está tratando de protegerlos para mantener su legado. Mira, ven, entonces ahí rápidamente, si se fijan, tenemos un personaje, un segundo personaje, que podría aparecer en una historia, en un relato, en una novela. Y como yo les digo, la gracia es que se ha creado, digamos, sin mayor esfuerzo, sin mayor así como apretarse así como la mente. Y tenemos ya ahí como una idea de este personaje. Faltaría el nombre. Voy a hacer el mismo sistema de Fantasy Name Generator. Voy a ver qué opciones de nombre me da y ustedes van a elegir una. Sería obviamente humana, serían nombres mujer. No sé por qué me pone para mujer vieja, para esa opción. Encontré una imagen en internet y la compartí al grupo que puede ser como una referencia. Ok. Está buenísima. Estamos ahí a full. Esto me recuerda un poco cuando yo hacía el formato, Creando no de taller, personajes. sino que el formato de, cuando hacía el formato como de proyecto, así de world building, creando acción, era como un poco eso, así como chat por acá, imágenes por allá, toda la creatividad huyendo. Y si se fijan, claro, uno al principio se basa en cosas preexistentes. O sea, me refiero acá a los nombres o las imágenes, todo preexistente. Pero si uno continuase este proceso en el tiempo, en algún momento uno llegaría a una ambientación súper propia, original. Si se fija, entonces, claro, acá tengo tres nombres, tres opciones de nombre para que elijan alguno para esta mujer. Yo me quedaría con Michela. Es como más de Ya, señora. vamos a ponerle ahí a este personaje Michela. ¿Te has fijado que como que los nombres tienen edad? Especialmente algunos. Sí. Entonces lo voy a poner acá al tiro también. Noble humana. Por ejemplo, yo encuentro que una gracia en estas ambientaciones como de Dungeons and Dragons, o estilo Dungeons and Dragons, es que los personajes son como bien fáciles de memorizar, como de recordar, porque son como arquetipos muy marcados. Entonces aquí yo pongo el tiro junto con el nombre en la tarjeta, pongo qué es, por ejemplo en este caso noble humana. O en el caso anterior, voy a poner acá entonces que sería una orca, una orca, no una ballena, sino que una orca verde errante. Y obviamente después voy a subir las imágenes que ustedes han buscado en internet, ahí hábilmente. Hoy sí tiene una pinta de como bien mayor la señora, así como de que es la que mueve las intrigas ahí en el reino. Y más encima con un cetro. Y tiene las joyas. Está bien ahí la acción de las imágenes. Así que ya, vamos con el tercer personaje, porque después la idea, yo les voy a adelantar lo que vamos a hacer con este personaje, la idea es que los vamos a unir, los vamos a entrelazar, vamos a generar nexo entre esos personajes y vamos a ir viendo qué tramas se nos ocurren. Así que para completar este triángulo, vamos a repetir el proceso, ustedes ya lo conocen, comienza Milenka entonces haciendo la primera tirada. Salió 28. Con 28, ahí ustedes vayan siguiendo ahí la tabla, tendríamos dark, o sea, oscuro y ropas sobrias. Tenemos un personaje que viste ropa oscura y sobria, sería como la traducción. Lo voy a guardar acá entonces, como obviamente sería personaje 3 por ahora.
Acá. Ahora la tirada de la tabla del medio, que hace Carlos, 2-4. 2-4, y eso acá, deceitful, nuevamente un término que no me acuerdo de haberlo visto en clases de inglés, y ese término es engañoso o engañosa. Ahí ya nos vamos perfilando un poco el personaje. También este tira para intriga. Y voy a tirar yo entonces ahora para definir cuál sería su deseo reciente. Un deseo que está, digamos, todavía vigente. 44 sería... ya, a ver. Creo que todo calza. Son esos momentos como que el azar le habla a uno y te dice tal cual como es el personaje. La señal divina. Dice, financiando un funeral. No sé si es que puede haber como otra traducción para funding. No, financiando un funeral. Me tinca como un sicario, tal vez. Ropa oscura. ¿Un sicario? Como que está contratando a alguien para a un sicario. Como que está orquestando un funeral. Así que tenemos este personaje ambiguo. Quiero saber si es que. Vamos a ver si es que es hombre o es mujer. Este es un hombre. Así que vayan ustedes imaginándose y me cuentan para dónde se lo imaginan. Si finalmente alguna raza, alguna característica. Con este no se me ocurre tan fácil. Yo tengo una idea. ¿Ya? Me imagino que es un elfo, ¿ya? Pero que es un elfo que ha sido criado en la corte de... No sé si puedo ya empezar como a relacionar un poco los personajes. Bueno. No me quiero adelantar, pero no sé si es adelantarme o si puedo. Entonces, en la corte de Michela. Sí. Bueno, obviamente los elfos tienen sentidos agudizados, entonces las habilidades sensoriales que tienen los elfos igual son valoradas dentro de una corte que trata de mantener el control político. Y como es un sicario, que es sobrio, me imagino que es un elfo que tiene, claro, un aspecto más sombrío y que ha sido entrenado de alguna manera para ejecutar la ley al borde de la ley. No sé si me explico, como, perdón, al margen de la ley, como un sicario, una persona que salda las cuentas. El que salda las cuentas de manera definitiva. Ya, y mientras se les ocurre Yo a lo veo quizá así como que sea como tipo sicario, pero a través de venenos y cosas así, que no sea algo como obvio de llegar y pegar una puñalada, sino que te envenene la ya. comida, o cosas, que recurra al engaño para asesinar a sus víctimas. Me parece que se une con el tema como, claro, como que es engañoso. Entonces sería, claro, como el que envenena, el que pone como unas gotitas en la copa justo en el momento preciso. Mira, y con esto ya tenemos para una historia de intriga política en la corte totalmente. Entre el honor de la mujer orco, las ambiciones de la humana. Y ahora tenemos ahí este personaje que es el brazo ejecutor. Así que como este es un elfo, vamos a buscar acá nombres para
elfo, acá. Ahí De hecho, mira, encontré una como imagen. es No oscuro, sé si podría será. ponerle un nombre. ¿Sí, dime? No, que encontré una imagen. Ah, ya. Como este personaje es como oscuro, se me ocurren opciones de nombre que son como de elfo oscuro. O sea, nombres como de drow. Voy a poner acá una barrita espaciadora. Y acuérdense que los otros nombres, los nombres que no utilicemos, ahora son nombres que después vamos en su momento a asignarles a algún personaje. Así que ahí están esas 3 opciones de nombres, medio difíciles de pronunciar, pero que tienen ese peso de los nombres Drow. Bueno, me gusta más musicalmente el 1 y el 3, pero no sé cuál decidirme, la verdad. Están como Entre buenos luego los dos. Ah, te quedas con el 2. Ya, Milenka que desempate ahí. a mí me gusta el 1. Ya. Dua Green Ever, Everhandar. Everhandar. Es como bien Dua nórdico. Green. ¿Cómo? Es como nórdico el sonido musical. Everhandar. Son realmente Everstar. difíciles. Pero si se fijan, tiene como ese como sabor Daugrin. como áspero, oscuro. Pero ya como que me imagino a la Michela llamando a Daugrin así, aplaudiendo. Dentro de la. Daugrin. ¿Cómo? Me imaginé a la Michela llamando a Daugrin a la corte. Ok. Aunque quizá le tienen un sobrenombre. Quizás como esos personajes que tienen como múltiples seudónimos según donde vayan. Aquí estoy salvaguardando los otros nombres para ocuparlos más adelante, que pueden ser, no sé, los padres, los hermanos de Dwagrin. Daugrin. Ujú. Y voy a guardar los otros nombres, mientras tanto, también de los ejemplos de nombres para humanos. En cuanto a lo que son creaciones como de nombres y todo eso, para la ambientación original que un tiempo yo estuve trabajando con otras personas de manera así grupal, como ya les decía, como más a modo proyecto que quizá como taller, ahí yo me fijaba mucho como en eso, como de la sonoridad de los nombres, como la sonoridad de los idiomas. Entonces igual buscaba ahí como nombres que evocasen de alguna forma como un cierto colorido, una cierta atmósfera. Me acuerdo un personaje que tengo más presente porque se lo usé después en una partida de rol, se llamaba Humel de Loratos. Y, por ejemplo, ahí también lo escribía con el apóstrofe. Entonces ese nombre me gustaba porque de alguna forma yo sentía como que transmitía como alguien como con una historia, como que un nombre como que te evoca algo que tú sabes que él es Hummel y que es de Loratos. Entonces ahí como que te genera como alguna sensación como, bueno, ¿y qué será Loratos? ¿Dónde quedará? Así que eso es algo que muchas veces utilizo como para nombres de personajes que van a ser importantes, que tengan como una referencia al lugar del cual son. Entonces, viene la parte de unir los personajes. Nos preparamos, revisamos lo que tenemos acá escrito ya. Abim, Che, Ojo Merodeador, la Orca Errante, a Michela, la Noble Humana, y a Dwagrin Everardar,
que sería entonces un sicario elfo. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir construyendo relaciones entre estos personajes. También vamos a partir con ayuda de las tablas aleatorias del HeroQuest. Y vamos a establecer una relación, un vínculo, digamos, entre la orco con la noble humana, y después vamos a establecer una relación entre la noble humana y el sicario elfo, y al final una relación entre el sicario elfo y la orca. O sea, en el fondo van a estar todos ahí anexados. Imagínenselo así, como si lo tuviéramos en una cartulina, así como con un dibujito de cada uno, nos vamos uniendo así con un hilito rojo, así como este está unido con este, con tal relación, y así. Y entonces, como yo les decía, para eso tenemos acá nuestras tablas del juego. Acá hay una tabla que encuentro súper interesante, súper útil, que es esta que se llama Actor Relaciones de los personajes. Sería como esta que dice Actor Relation Chips, como relaciones de los personajes. Acá en este manual, y Actor lo usan como para hacer referencia a personajes. Y es una tabla de un dado de 100 caras, ¿ya? Así que aquí voy a hacer la tirada en dadiños, voy a hacer la tirada con el de 100, 66, que he estado cargado esta noche para los números 60 y tantos, 66. Este dice, bueno, ahí parents, vamos a ver cómo lo reinterpretamos. Sería como padre, ya, habría que hacer una reinterpretación, ya. Entonces, entre Vinche y Michela hay una relación en la cual una es como madre, obviamente adoptiva, no biológica, de la otra. Bueno, yo creo en este caso, no sé qué opinan ustedes, por una cosa de edad, sería como Michela, la madre adoptiva de Vinche. Se me ocurre a mí algo que está relacionado, pero que puede ser diferente. No sé si... Oye, a todo esto Milenka se está despidiendo porque dice que se tiene que ir. Ya, ahí leo el mensaje. Oh, qué pena. Bueno, ya pues Milenka, lo bueno es que esto queda, ¿no? ¿Cómo no? No se va a ir. No, se me apretó el intro antes, estaba escribiendo otra cosa. Ya, no, es que no quería interrumpir. Pero Ok, parece ok. que ya me voy, que les vaya bien. Ok, chao Milenka. Hasta Chao. la próxima. Hasta la próxima. Se perdió la parte de unir los personajes. Pero bueno, lo que quería decir, lo bueno es que esto queda grabado. Entonces va a quedar el registro en YouTube y va a poder escuchar esta colita final, así como Fabián y Macarena también van a poder escuchar toda la sesión de hoy día. Ok. Entonces, cuéntame, ¿cuál era tu plan para estas dos mujeres en este mundo de intrigas cortesanas? Sí, pues yo me imaginé todo el rato a nuestro primer personaje que se llamaba Bimche ¿Mm? como una errante, ¿ya? Y errante porque en el fondo ella había quedado sin, en el fondo, su familia de origen y había decidido por diferentes motivos apartarse de su tribu. Entonces, y además tiene valores, entonces me imagino que ella es una persona que la vida la ha hecho ser más del lado de la bondad. Y como en el caso de Michela, que es un personaje que ella tiene que ejercer el poder político y está en el fondo a cargo como de administrar, pero también de acumular riqueza,
me imaginaba que parte de la acumulación de riqueza está relacionada con la explotación de los seres vivos, de las civilizaciones, de las razas que viven en ese territorio. Y me imaginaba que tal vez el tema del padre, como fue la tirada de dados que salió, que estaba relacionado como con la paternidad, que podía estar relacionado más a la familia de Bimche, en el sentido de que tal vez él pudo haber sido miembro de la corte de Michela en algún momento, pero no por decisión propia, sino que alguien que fue llevado ahí a la fuerza, porque tal vez era alguien que tenía, no sé, pues, fuerza física y era utilizado como un anterior sicario tal vez, o como una persona que tenía algún rol desde ahí y que esta persona tal vez trató de retirarse o de huir tal vez de Michela y finalmente la corte lo alcanza y acaba con su vida. Entonces esto de alguna manera marca ahí tal vez el sentido de justicia que tiene Vinche. Mira, oye, la media historia que sacaste ahí de una tirada, está bien, está muy, muy bien. Genial, porque igual ahí claro, incluiste el tema como del sentido de justicia que tiene esta horca, porque igual eso es algo interesante, porque ir como aprovechando los puntitos que uno va dejando y después uno mismo los va uniendo. Entonces ya tenemos esta relación que sería que el padre de Vinci entonces era el que estaba como relacionado con Michele. Claro. Y Sí, por la edad también cuadra porque Vinche, la imagen y todo, y la imaginamos como más joven, una orca más joven errante, y ahí puede calzar también con este orco. mira, tenemos ya trasfondo para los personajes. Es una historia que dan ganas como de recorrer. Me dan ganas que exista una serie de esta historia así como para verla. Cuando sale la primera temporada. Claro, exacto, sí, ver ahí una maratona ahí como de los capítulos de la historia de intriga de fantasía medieval. Vamos a ver entonces ahora cuál es la relación entre Michela y Dwagrin. Tú ya habías establecido una relación que es como de empleadora, donde o sea, Dwagrin trabaja para Michela dentro de la corte. Pero veamos qué otra relación más, aparte de esa, nos da el azar. Haz una tirada de un de 100. 3-6. Ya, entonces, eso nos daría. La la, ese ex-lover. Ese sí no necesito traducirlo. Como un Sería ex amante, ¿no? Es como un ex-amante, ex. Un ex. claro. Claro, como un ex, y si te fijas, claro, ahí obviamente es una relación ahí hacia ambos lados. O sea, tenemos que ellos dos fueron ex amantes y hoy en día entonces queda como la relación meramente laboral. Mm. ¿Qué se te ocurre ahí en cuanto a posibilidad de trama? Bueno, se me ocurre algo, pero no sé si tendrá mucho sentido. Bueno, los elfos se supone que sus vidas son longevas y este elfo, ¿cómo era el nombre? Se me olvidó El el nombre. elfo, el elfo sicario, Dwagrin. Duagrin. Claro, Duagrin podría a lo mejor ser contemporáneo a Michela, tal vez. Y tiene un aspecto más joven por el hecho de ser elfo. Entiendo, o Entonces, sea, ya pueden tener la misma edad, pero él se ve juvenil, mientras que ella es una mujer mayor. claro, podrían entonces en ese sentido incluso haber sido amantes en algún momento y tal vez con el pasar de los años su relación cambió. Porque ella siguió envejeciendo, Claro, él no. Mm, muy bien, claro, que se incorpora el aspecto, claro, de la edad de la raza de los elfos, porque siempre es como algo interesante tener como en consideración eso, como las características de cada raza. Y una cosa muy difícil de mantener en las cronologías de la creación de mundos, de este world building de fantasía, yo me he dado cuenta que es eso, es como las edades, las razas, las épocas, los tiempos, eso es como algo súper difícil. Así que es una cosa que siempre hay que tener en consideración.
Así que ya, tenemos ahí una relación entre estos dos personajes, y sabemos como también el por qué se deterioró la relación, porque hubo un alejamiento. Veamos entonces cuál es la relación entre Dwagrin y Vimche. Así que tira, por favor, ahí un porcentual. 9-8. 9,8. Ya, esto creo que es Ángel como tío, tía. También sería como una relación, sí, como una relación familiar. Claro, ahí se nos complica un poco por el hecho de que son razas diferentes. Habría que como ver cómo puede encajar eso. Es como típicas historias en las cuales como que todos son como adoptados, de alguna forma. Pero igual, claro, tío, tía, yo lo veo también como en el lenguaje común chileno, así como cuando uno dice, hola tía, ¿cómo está tía? Así Como de cariño. como que tía es la mamá de un amigo. Mm. Pero no, sigo como que no logro encajar ese vínculo ahí. Y si tuviesen quizá como un tío en común, como una especie como de mentor, alguien que hizo como las veces como de tío de ambos, que los unió. Bueno, la persona que me hace mucho sentido es Michela, porque de alguna manera ella se podría haber relacionado de manera similar tanto con Dwagrin en algún momento, a lo mejor haber explotado también a la raza de los elfos y haberlo llevado tal vez contra su voluntad, o tal vez la familia de Michela llevó a Dwagrin por las edades, como el papá, el abuelo tal vez, llevaron a su familia a la corte, y en el caso de la personaje Vinche, también hubo una explotación ahí en ese sentido, pues entonces tal vez ese como vínculo de tío podría ser ella. O tal vez el abuelo, tal vez o el papá de Michela, tal vez, alguien como en esa línea, El como papá de de la... Michelle, o sea, un caballero que, por decirlo así, en este momento ya no estaría. Claro, sería alguien que ya no estaría, no sé si cuadra ahí. Claro, claro, sería como el padre de Michela podría ser como el que hizo como de tío, de alguna forma, de Vimche y una forma de Dwagrin. Entonces, ahí quedan unidos todos los personajes, que así como apretadito, así como que uno tiene así como una masa y la condensa, están como todos así conectados. Mm, Y con sí, esto, ya como te das cuenta, perfectamente da como para hacer una historia ahí. y una buena historia, porque está bien interesante. Sí, ahí después hay que tomar apuntes y todo eso, tomar notas, registro, pero de eso se trata como el tema de la creación de mundo. Y mira, yo justamente a veces ando como más en onda de creación de historias de intriga política, y justamente he andado como más en esa línea en este último tiempo. Entonces esta historia ahí me, Como me- anillo al me dedo. viene, me viene genial como para despertar así como inspiración, ideas. Entonces, cuéntame, no sé si, ¿qué preguntas te quedan sobre el sistema? O sea, como, no sé, pues, preguntas como, bueno, ¿y cómo hago para, o qué pasa si, no sé? Mm, Tal vez como, la pregunta puede ser como si tienes alguna indicación de cómo poder unir esta historia que construimos hoy día en estos tres personajes, que ya tienen un vínculo y todo, con las otras historias que hemos desarrollado en sesiones anteriores. Mm, Como me imagino que tal vez lo ideal sería como no forzar tanto como el unirlo inmediatamente todo, o tal vez sí, o, o, o sea, hay alguna forma como de poder visualizar a lo mejor tal vez el cómo unir esas historias, porque son historias como igual cada una queda para mucho, entonces para que se vea como algo más fluido, como una combinación más fluida, más natural.
Claro, mira, de partida todas las opciones son posibles, o sea, me refiero, uno podría hacerlo como de forma como más, por decirlo de alguna manera, como más forzada, el unir las dos historias, como empezando a trazar vínculos entre los personajes con este mismo sistema o con otro sistema similar, o bien, que es como para que salga como más orgánico, así como la vida misma, es tener esta historia, o sea, ahí como registrada, y que de a poco la historia de Taza y Idril y Lemuriel se vaya entremezclando con esta narrativa. Entonces, ahí, por ejemplo, estaba el tema que yo te decía como de crearse tarjetitas con los nombres de los personajes, de a poquito, entonces uno parte con una, dos, tres tarjetas, después tiene ya su baraja. Entonces, en algún momento, por ejemplo, no sé, Taza llega a una ciudad y le dicen que tiene que ir a hablar con una persona de la casa nobiliaria. Entonces, supongamos que yo tengo como un pool de personajes de casas nobiliarias, ¿cachai? Quizás algunos más detallados, otros menos detallados, algunos con trasfondo, otros simplemente un nombre. Entonces, en algún momento, por ejemplo, yo voy a sacar una tarjeta y me sale que Taza se encuentra eh, con la mano derecha de Michela, ¿cachai? Entonces ahí ya empiezo a unir las historias, pero de una manera como más, como tú dices, como más orgánica. O sea, que no sea así como simplemente como pescar las dos historias, así como eso y ya, se conocen, se juntan. Y la verdad es que hacerlo así de manera orgánica es como muy entretenido cuando uno está haciendo como esto, como digo, como de crear historias, como una especie de juego de rol en solitario, porque es como que uno va descubriendo algo, o sea, como esa sensación así como que fuera un mundo real, y que uno va como encontrando tramas que preexisten, siendo que en realidad uno las va creando en el momento, las va improvisando, pero a veces la mezcla del azar, lo que te dice una tirada de dados, lo que te dice, te sugiere como una frase relacionada con los trasfondos que ya existían, como que da la sensación de que realmente es como ir viendo una serie, como ir leyendo un libro. Mm. Sí, yo creo que es bien importante ese aspecto porque igual siento yo que se notan las historias cuando uno ha forzado tal vez un poco las tramas o has tratado como o no te has dado como el tiempo de desarrollar como cada aspecto tal vez del personaje, de la problemática central tal vez. Yo creo que tal vez un buen hábito como el darse el tiempo, como por ejemplo, hoy día nos dimos el tiempo de en una sesión desarrollar tres personajes solamente y generar los vínculos entre ellos. Y creo que fue bueno el resultado. Tal vez en otras sesiones quizás nos hemos apurado un poco más en algunos aspectos y como que han quedado algunos cabos ahí sueltos, algunos aspectos como más débiles tal vez. Mm, claro, claro, sí, sí, por ejemplo, es como donde uno pone como el foco creativo, el foco narrativo, se van viendo ciertos cambios, ciertas cosas. Entonces también ahí podríamos que incluso en una sesión habernos centrado solo en un puro personaje y habríamos tenido ya otro resultado, pues. Tendríamos como todo el trasfondo, la vida, la historia, sabríamos, no sé, pues, quiénes son sus padres, a qué se dedica cada uno, dónde vive. Es como, por ejemplo, si no hubiéramos centrado solamente en Vinci, ya tendríamos, no sé, pues, un montón de cosas, sabríamos cuál es su arma preferida, cómo sobrevive, si es que caza, qué animales caza, no sé, pues, a qué se dedicó su padre, cuál es la relación entre ella y su hermano, todo eso. Entonces, en este caso hicimos como algo como, claro, como más, como de las relaciones entre personajes, creamos tres personajes, pero una cosa que quiero explorar más adelante, no sé si vaya a ser la siguiente sesión o después, es la creación de facciones. Igual es algo que me gusta mucho a mí, es como llevar esto, casi como si fuera un fractal, y llevarlo como más al macro, que es como en vez de crear tres personajes, crear tres facciones y que sean facciones también así con un trasfondo, que sean eh, creíbles y que sean principalmente como interesantes de seguir. Y Bueno, eso, por ejemplo, ya tenemos una posible candidata, porque yo creo que la corte da la para corte, harto. claro, ¿no? Ahí esa corte, ya, ahí crear como casas nobiliarias, o también, por ejemplo, en estos mundos de fantasía, por lo que yo estaba leyendo, eh,
en algunas partes, así como en los reinos, como que las casas, como que los grupos mercantiles hacen también como de casas nobiliarias, pues, así como estas personas como cuando un grupo de mercantes se adueñan de una ciudad y entre ellos se empiezan a repartir como un poco el poder, entonces también eso te genera así como tramas como de intriga, y ahí ya tenéis un montón. Y en cuanto a ese tema como de crear facciones, a mí lo que me gusta es que cada facción, digamos, tenga como su propia agenda, sus propios objetivos, su propio itinerario, y que en el fondo no haya como una facción que sea como totalmente buena, entre comillas, y otra facción que sea totalmente mala, sino que haya como ciertos matices, cierta tonalidad de crisis también entre medio. Sí, súper. Quedé muy contento con el trabajo de hoy día. Siento que fluyó harto. Así es, así es. Así que eso, yo creo que lo dejamos hoy día hasta aquí, hasta este punto, y después más adelante, ahí ya te dije más o menos como la idea que yo creo que sí, la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a ver el tema de creación de facciones, que voy a utilizar ahí en otro sistema, de otro juego de rol, en otras tiradas, y vamos a ver qué nos va saliendo. Súper. Agradecerte, Nico, por el tiempo, por la disposición. Igual, súper bueno el resultado también Para mí, encuentro que fue súper bueno el resultado de hoy día. Así Ya pues, que, Carlos, y muchas gracias también por asistir, por darte el momento de estar aquí y aplicar ahí toda la creatividad del momento para unir los diferentes puntos que van saliendo. Así que eso, y también recuerda que este sistema, la idea es que ustedes los vayan ocupando durante la semana, pues, o sea, que cuando tengas un tiempo, ya conoces el sistema, los dados, las tablas, así que también puedes tú ir imaginándote, no sé, tus propias historias o creando, no sé, como la familia de Michela. ya, bueno, súper Sí, entretenido. pues como, Me encanta crear, así que, ¿quién era como Lord Michela, por así decirlo? ¿Quién era el papá? ¿Quién era la mamá? claro. Vamos a hacer caso entonces ahí con el poner en práctica las herramientas entregadas. Ya pues, Carlos, que estés muy bien. Igual tú, Nico. Chao, chao. Hasta la próxima.